Cuando mi suegra tomó mi pasaporte. Cuando mi suegra agarró mi pasaporte y lo prendió fuego. Vi cómo las llamas lo devoraban rápidamente hasta que no quedó ni rastro de él. Solo cenizas. Me quedé sin aliento, atrapada en un estado de completo shock. ¿Estás bromeando?, me susurré a mí misma. Pero no, no era una broma. Mi suegra y mi marido estaban allí, observándome con sonrisas que destilaban una retorcida satisfacción. Lo habían planeado todo desde el principio, y ahora me encontraba atrapada. El peso de su traición me golpeó como una ola. Quedé paralizada, mirando a ambos, mientras se reían de mi miseria. Bueno, murmuré, tratando de mantener la calma. Había sospechado que algo podría ir mal, pero esto superaba mis peores temores. Estaban celebrando mi derrota como si fuera una victoria. Pensé para mí misma, solo 27 años, recordándome quién era. Siempre había sido independiente y fuerte. Había estudiado lingüística en la universidad y los últimos años los había dedicado a expandir mis conocimientos de idiomas y culturas, viajando por el mundo y compartiendo mis experiencias. Trabajé con una organización internacional que me envió al extranjero durante meses, realizando diversas actividades y contribuyendo a proyectos globales. Nunca me imaginé casándome, especialmente con una carrera que me llevaba tan lejos. Sin embargo, a los 24 años conocí a Archer. Era amable y paciente, o eso creí en su momento. A pesar de mis viajes constantes, lo hicimos funcionar con llamadas telefónicas y correos electrónicos. Después de 2 años, nos casamos cuando yo tenía 26, pero incluso entonces, pasaba la mitad del año fuera, y muchas veces estábamos separados. Aún así, agradecía que él aceptara mi estilo de vida. Hoy regresaba después de 5 largos meses fuera, exhausta por el vuelo, pero con el corazón ligero. No podía esperar para ver a Archer. Al llegar, noté que el apartamento estaba desordenado, como siempre cuando regresaba. Normalmente lo ignoraba, pero hoy no me importaba. Solo quería estar con él. Estaba cocinando cuando escuché la puerta principal abrirse. Archer entró y fui corriendo a saludarlo. Archer, bienvenido a casa. Qué bueno verte, dije, con una sonrisa en el rostro. Oh, hola, Alouen, respondió con indiferencia, apenas mirándome. ¿Ya estás en casa? Su respuesta fría me sorprendió. Espera, ¿eso es todo? ¿No nos hemos visto en 5 meses y eso es todo lo que tienes para decir? Se encogió de hombros. Hemos estado viviendo así por un tiempo. Ya me acostumbré, dijo, sin mostrar una pizca de emoción. Parpadeé, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Al menos podrías decir que me extrañaste?, le pedí. Estoy cansado, murmuró, restándole importancia. ¿Está lista la cena? Sí, está lista, respondí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. La atmósfera estaba cargada de tensión. Debería haber sido un momento feliz, nuestra primera comida juntos después de tanto tiempo, pero Archer no dejaba de mirar su teléfono, ni siquiera me hablaba. ¿Por qué sigues mirando tu teléfono?, le pregunté, mi voz tensa. ¿Y qué pasa con eso?, contestó irritado. Nada, pero, finalmente estoy en casa. Apenas me has dicho una palabra y has estado pegado a tu teléfono desde que entraste. Hemos estado comunicándonos por mensajes y correos durante meses. ¿De qué más hay que hablar? Su voz era fría, despectiva. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba tan emocionada de verlo, pero él actuaba con tal indiferencia. Mi frustración creció y no pude controlarla más. Ese no es el punto, Archer. Han pasado 5 meses desde que no nos vimos, y ahora estás actuando así. Dejando caer su teléfono sobre la mesa, se levantó y me miró fijamente. He estado en un avión durante horas, trabajando sin parar. No puedes hablarme así, dijo, con un tono de molestia. Me levanté también, completamente enfurecida. Yo acabo de bajarme de un avión, después de trabajar. No actúes como si lo hubiera tenido fácil, le respondí. Ni siquiera te pedí que volvieras a casa, espetó, su voz llena de irritación. Si vas a ser tan molesta, tal vez no debería haber regresado en absoluto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué acabas de decir?, balbuceé, sintiendo las lágrimas brotar de mis ojos. Estoy cansado. Solo estás complicando las cosas, dijo, antes de salir furioso de la habitación, dejando su cena intacta sobre la mesa. Me quedé allí, completamente paralizada. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué me trataba así? Lo había extrañado tanto y todo lo que quería era estar cerca de él nuevamente, pero me encontré con frialdad y enojo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, cayendo sobre la mesa mientras comprendía lo miserable que se había vuelto todo esto. Por la mañana, las cosas no mejoraron. Cuando saludé a Archer, apenas me reconoció, y en lugar de eso, me miró con frialdad.
Estoy celoso de ti, dijo de repente, con sarcasmo. Puedes sentarte y no hacer nada, mientras yo me parto el trasero trabajando todos los días. No es verdad, respondí, tratando de mantener la calma. También tengo trabajo que hacer, planeando, organizando, preparando para el próximo proyecto. No es tan fácil como piensas. Sí, pero lo puedes hacer desde casa la mitad del año. Mataría por un trabajo así, resopló. No tienes que decirlo así, dije, sintiéndome a la defensiva. Lo que sea, princesa, murmuró, antes de salir por la puerta. Me quedé allí, sin palabras. Habíamos discutido antes, sí, pero nunca de esta manera. Su sarcasmo y amargura eran nuevos para mí, y me dolieron más de lo que podía expresar con palabras. Me pregunté si las palabras de mi esposo me estaban frenando, evitando que viera el panorama general. Estaba perdida en mis pensamientos, preguntándome qué podía hacer para solucionar la situación. Mientras intentaba concentrarme en los materiales de trabajo, decidí distraerme limpiando la casa. Tal vez hacer algo productivo ayudaría a aclarar mi mente. Pensé que hacer algo productivo podría ayudarme a despejar la cabeza, así que comencé a aspirar el piso y cambiar las sábanas. De repente, mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Al mirar la pantalla, vi el nombre de mi suegra. Inmediatamente, un mal presentimiento me invadió. Con desgana, contesté la llamada. Hola, soy Alouen, dije, intentando mantener un tono neutral. Mucho tiempo sin verte, Alouen, respondió ella, su voz goteando de falsa dulzura. Escuché que llegaste a casa ayer, ¿no? Sí, es cierto, respondí, sintiendo que ya sabía por dónde iba esta conversación. Y también escuché que le dijiste algo bastante perturbador a Archer. Parecía bastante enojado por eso. Lo siento, pero realmente no es nada de lo que debas preocuparte, respondí, tratando de desviar la conversación. Bueno, escucha, continuó ella, ignorando por completo mi intento de cerrar el tema. Ya que estás en casa ahora, estaba pensando que todos podríamos hacer una fiesta familiar, un viaje juntos. No pude evitar soltar un sonido de sorpresa. ¿Un viaje? Sin esperar mi respuesta, ella siguió. En realidad, lo he estado discutiendo con mi esposo, y estábamos pensando en ir a la isla de St. Bert. Luego Archer mencionó lo mucho que quería unirse a nosotros. Mi corazón se hundió. ¿Archer quiere ir? Tartamudeé. Así es, Alouen, respondió ella con tono complacido. Y ya que estás tan acostumbrada a viajar al extranjero, pensé que podrías ayudar con las reservas de hotel y otros arreglos. ¿Te parece? Me quedé sorprendida. ¿Por qué me estaba pidiendo esto? ¿O acaso estaba ignorando lo que tu suegra te está pidiendo que hagas? Su tono de voz cambió repentinamente a uno de autoridad. En lo más profundo, sabía que ella realmente no me quería en el viaje, solo me veía como una herramienta, alguien que podía hacer que todo fuera más fácil para ella. Desde que la conocí en la recepción de mi boda, mi suegra había sido abiertamente hostil hacia mí. Habían pasado 3 años desde que Archer y yo nos casamos, pero nada había cambiado. Ella siempre hacía comentarios sarcásticos sobre mi estilo de vida y me enviaba mensajes crueles mientras estaba fuera por trabajo. ¿Puedes llamarte esposa cuando estás fuera de casa durante meses? Me había escrito en uno de sus muchos mensajes desagradables. Si no puedes cuidar la casa, prefiero casarme con otra persona. Fue un error dejar que se casara con una mujer como tú. Así que, cuando recibí su llamada sobre este viaje familiar, no me sorprendió del todo, pero no esperaba que me manipularan para organizar todo. Estaba claro que me veía como una herramienta. A pesar de lo enojada que estaba, no pude negarme. Odiaba estar cediendo, pero no sabía cómo contraatacar. Más tarde ese día, que regresó a casa del trabajo, de mucho mejor humor que por la mañana, lanzó su maletín sobre el sofá y me sonrió ampliamente. Mamá llamó, ¿verdad?, dijo con emoción. Vamos a un viaje a la isla de St. Bert. Genial, ¿verdad? Sí, lo escuché, respondí con cautela. Pero Archer, ¿por qué no vas con tus papás? ¿Cómo lo planeaste originalmente? En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, su expresión se oscureció, sus ojos se entrecerraron y chasqueó la lengua con frustración. Tienes que aprender a leer la situación, dijo, su voz aguda. La única vez que eres de alguna utilidad para nosotros es cuando viajamos. Sentí una punzada en el pecho. No tienes que hablarme así, respondí, mi voz suave. Pero es la verdad, ¿no?, dijo, con desdén. De todos modos, te encargarás de las reservas de vuelos y hoteles, y recuerda que todo debe estar en orden. Lo miré, incrédula. Archer, ¿estás pagando todo el viaje? Por supuesto que no, respondió, como si fuera lo más lógico del mundo.
No lo vamos a dividir 50/50. Es un precio pequeño para mostrar algo de respeto. Mis padres, dije, luchando por mantener la calma. Si tienes tiempo para discutir, tienes tiempo para hacer las reservas. Hazlo, dijo, antes de abrir el refrigerador y tomar una cerveza, que bebió de un solo trago. Me quedé allí, furiosa y atrapada. Quería contraatacar, decirle lo equivocado que estaba, pero en el fondo temía las consecuencias. Si me rebelé, la vergüenza me invadió y de mala gana hice lo que me dijeron. Me resistí en un principio, pero la vergüenza me envolvió, y finalmente, de mala gana, me encargué de todo lo que me habían pedido. Hice las reservas de los vuelos y el alojamiento para el viaje a la isla de St. Bert, tal como Orker había ordenado. El día del viaje se acercaba y, según el plan, debía recogerlo en su casa antes de dirigirnos al aeropuerto. Sin embargo, unas noches antes del viaje, algo me inquietó y no pude dormir. Me levanté en medio de la noche, y al mirar el lado de la cama de Orker, noté que no estaba allí. Decidí ir a la sala de estar y escuché su voz. Estaba hablando por teléfono con alguien. No te preocupes, todo va según lo planeado, dijo en voz baja. Mamá, solo ocúpate del asunto del pasaporte. Está bien, y en serio, estoy esperando con ansias esto. Te la presentaré cuando regrese. Me congelé al escuchar la palabra pasaporte. ¿A quién planea presentar? Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, tratando de darle sentido a sus palabras. Había mencionado a su madre, así que estaba segura de que hablaba con ella. Pero, ¿qué era eso del pasaporte y presentar a alguien? Algo no encajaba. Sentí una extraña incomodidad al darme cuenta de que entre Orker y su madre había algo más que no lograba entender. De repente, todo lo que me rodeaba parecía sospechoso. Mi intuición me decía que el viaje no era solo un simple viaje familiar, sino parte de algo más grande, algo que ellos habían planeado juntos. No sabía todos los detalles, pero ahora era claro, no podía confiar en nada de lo que estaba sucediendo. Necesitaba ser cautelosa, al menos hasta que estuviéramos en St. Bert. Finalmente llegó el día del viaje, y me subí al coche con mi equipaje de mano, el estuche y el bolso que Orker me había pedido que empacara. Los llené con sus pertenencias personales y nos dirigimos a la casa de mis suegros. Aunque no estaba segura de lo que me esperaría allí, trataba de prepararme para enfrentar lo que viniera. Cuando llegamos a la casa de mis suegros, me repetía a mí misma que debía aprovechar la situación lo mejor posible, sin importar lo incómoda que me sintiera. Entramos, y mi suegra nos recibió con una falsa calidez. «Oh, qué bueno que estás aquí, ha pasado un tiempo. Es bueno verte», dijo, sonriendo sin que sus ojos lo acompañaran. «Ya casi estamos listos, solo, necesito agarrar algunas cosas para el viaje, así que tendrás que esperar un poco». Traté de mantener las cosas cordiales, pero de repente, su tono cambió. «Oh, Alouen, ¿podrías traer el equipaje de mano del otro cuarto? La habitación está pesada, así que tal vez Orker pueda ayudarte con eso». Asentí, pero no me perdí la rápida mirada que intercambiaron mi esposo y su madre. Había algo extraño en eso, estaban tramando algo, y podía sentirlo. Solo para estar segura, guardé mi pasaporte en mi bolsillo. Mi instinto me decía que no debía confiar en nadie. A pesar de las insistencias de Orker, llevé el maletín de vuelta a la sala de estar, pero cuando llegué allí, mi suegra estaba parada, con una sonrisa satisfecha, y algo en la mano. Era un pasaporte. Lo agitó frente a mí, y su sonrisa se hizo más amplia. «Bueno, parece que no irás a ningún viaje a St. Bert después de todo», dijo con una alegría retorcida en su voz. «¿Qué?», pregunté, confundida y alarmada. «¿Qué estás?» Ella abrió el encendedor que sostenía y sonrió con malicia. «Voy a quemar este pasaporte ahora mismo. Solo fuiste útil para reservar el viaje. Nunca tuve la intención de que vinieras». Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba a punto de hacer. «¿Qué estás haciendo? No puedes estar hablando en serio», grité, pero ella me ignoró por completo. «Solo eres un extraño para nosotros», dijo fríamente. «Así que te quedarás aquí mientras nos vamos de viaje. Qué lástima». Con eso, caminó hacia la cocina y, sin dudarlo, prendió fuego al pasaporte. Las llamas devoraron rápidamente los bordes del documento, y en pocos segundos no quedaba más que ceniza en el fregadero. Mi suegra se volvió hacia mí, con una sonrisa satisfecha estampada en su rostro. «Lo logramos», exclamó, casi mareada. Orker, de pie a su lado, levantó el puño en el aire, vitoreando. «Sí, mamá, lo logramos», dijo, mirando demasiado satisfecho de sí mismo. «Ahora seremos solo los tres en este viaje, y cuando regresemos, puedo presentarte a mi nueva novia». Mi estómago se hundió ante sus palabras. «¿Qué acabas de decir?», susurré,
apenas creyendo lo que escuchaba. Arker me miró con esa expresión de suficiencia aún en su rostro. Oh, sí, estoy viendo a alguien. De lo contrario, ya hice planes para mudarme con ella cuando regresemos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya ni siquiera intentaba esconderlo. Sacó su teléfono y me mostró fotos de él con otra mujer. Su rostro irradiaba orgullo, como si traicionarme fuera algo de lo que se sintiera satisfecho. No te necesito sola, dijo, con una mueca de desprecio. No eres nada para nosotros. Mi suegra soltó una risa cruel, disfrutando cada segundo de mi miseria. La maldad en sus ojos era innegable. En ese momento, entendí lo tóxicas y crueles que eran estas personas. Nunca me vieron como familia, solo me usaron como una herramienta para descartar cuando ya no les sirviera. Pero entonces, sonreí, tenía una carta más que jugar. Por cierto, dije con calma, ¿de quién creen que era ese pasaporte? Arker y su madre me miraron, desconcertados. Por supuesto que era tuyo, espetó ella. ¿De verdad?, pregunté, disfrutando de la creciente confusión en sus rostros. ¿Estás seguro de que era mío? ¿Lo tomaste de...? Mi suegra dudó por un segundo. Vi cómo su confianza vacilaba y el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sí, por supuesto que era tuyo, dijo, su voz ya menos segura. Metí mi mano en el bolsillo y saqué mi verdadero pasaporte, agitándolo frente a ellos con una sonrisa triunfante. En realidad, mis pasaportes están aquí. Los ojos de ambos se abrieron en shock. La cara de mi suegra se puso pálida mientras jadeaba. No, no puede ser, tartamudeó. Oh, pero lo es, respondí dulcemente. El pasaporte que quemaste, ese era el de Arker. El color desapareció del rostro de mi suegra cuando finalmente entendió lo que había hecho. Había destruido el pasaporte de su propio hijo, pensando que era el mío. Arker, que había estado disfrutando de su pequeño triunfo, de repente se volvió contra ella. Mamá, ¿qué hiciste?, gritó, furioso. Te dije que tuvieras cuidado. Solo encontré un pasaporte en la bolsa, respondió ella, su voz temblorosa. ¿Cómo iba a saber que era suyo? No lo revisaste, gritaron ambos al mismo tiempo. La ira de Arker era palpable. Todo esto es tu culpa. Señalándose el uno al otro, comenzaron a discutir, mientras yo permanecía allí, observando el caos con una extraña satisfacción. Su plan había fracasado por completo. Estaban tan atrapados en sus propios juegos que no vieron lo que venía. Me sentía repugnada, pero al mismo tiempo, liberada. Entonces, Arker, con una audacia inusitada, me gritó: «Oye, Alan, haz algo». Ladró, como si fuera mi responsabilidad arreglar el desastre que habían creado. No iba a dejar que se saliera con la suya. Sentí que toda la ira que había estado conteniendo explotaba. ¿En serio crees que puedes decirme qué hacer después de todo lo que has hecho?, le respondí, mi voz temblando de furia. Me engañaste, me mentiste. Y ahora esperas que limpie el desastre que tú y tu madre han causado. Ambos son egoístas y repugnantes. Cuida tus palabras, me gruñó, pero su voz ya no tenía la confianza habitual. No sabes con quién estás hablando. Oh, sé exactamente con quién estoy hablando, respondí, negándome a dar marcha atrás. Eres un tramposo, un cobarde mentiroso, y tu madre no es mejor. ¿Crees que te vas a salir con la tuya con todo esto? Piénsalo otra vez, pagarás por esto. Y ambos responderán por cada palabra cruel que tu madre alguna vez me dijo. Justo en ese momento, mi suegro bajó las escaleras, claramente confundido por el alboroto. ¿Qué está pasando aquí abajo?, preguntó, mirando entre nosotros. No perdí ni un segundo y le conté todo, cómo habían quemado el pasaporte de Arker, cómo planeaban llevarme de viaje solo para humillarme, y lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras hablaba, su rostro se fue poniendo rojo de ira. No puedo creer esto, murmuró, sacudiendo la cabeza. Luego se giró hacia mi suegra, y su voz estaba llena de desprecio. No vamos a hacer este viaje, se acabó, el viaje está cancelado. Mi suegra intentó protestar, pero era demasiado tarde. Mi suegro estaba furioso, y nada de lo que ella dijera cambiaría su opinión. Después de eso, las cosas empeoraron aún más. Mi suegro solicitó el divorcio y cortó los lazos con ella de inmediato. En cuanto a Arker, su padre lo desheredó y nunca más se le permitió volver a casa. No me detuve allí, consulté a un abogado y, en cuestión de semanas, solicité el divorcio de Arker. No iba a dejar que se fuera sin consecuencias. Exigí una pensión alimenticia tanto de él como de su madre, por el abuso emocional y la traición que había sufrido. Ninguno de ellos tenía suficiente dinero para pagarme por adelantado, por lo que tuvieron que pedir prestado mucho dinero solo para liquidar la deuda. Para empeorar las cosas para Arker,
También tuvo que hacerse cargo de los costos de cancelar el viaje a St. Barts. Él y su madre nunca habían sido buenos ahorradores, y pronto comenzaron a sentir la presión financiera. Tuvieron que juntar lo que pudieron, pero apenas llegaban a fin de mes. Escuché a través de rumores que la mujer con la que Kerker había tenido una aventura finalmente lo abandonó, dejándolo solo con la amarga compañía de su madre. En cuanto a mí, me alejé de esa pesadilla con la cabeza en alto. Usé la pensión alimenticia para mudarme y alquilar un hermoso condominio, finalmente libre del ambiente tóxico en el que había estado atrapada tanto tiempo. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. La traición y el abuso emocional habían quedado atrás. Ahora, era libre. Con mi nuevo sentido de libertad, planeaba hacer lo que más me gustaba, viajar. Quería explorar diferentes países, sumergirme en sus culturas y compartir mis experiencias con el mundo. Había tanto por descubrir, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía genuinamente emocionada por el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado la historia, suscríbete al canal y estate atento a más contenido. Nos vemos en el próximo video.